Buenas tardes. Entonces vamos a tratar en los próximos 2 días de 2 herramientas para implementar lo que han aprendido en estos 3 primeros días, ¿no? Uno es la gerencia de libros abiertos, y eso viene de la experiencia de Jack Stack, que escribió este libro, ¿no? Que Don Jacinto está leyendo, sí. Entonces, es uno de los libros que le vamos a dar. Y la otra técnica se llama Lean. Es un instrumento para hacer mejoramiento continuo, ¿no? Y fue desarrollado por los japoneses. Y tenemos este libro, está en español, es Lean de 2 segundos, para mostrar que se puede aplicar en cualquier situación para seguir mejorando. No solamente mejorando una vez, sino continuamente, ¿no? Y es aplicable a cualquier organización o grupo de gente que quieren pues lograr algo, ¿no? O sea, pero es muy apropiado para cooperativas donde supuestamente los dueños son los socios y las socias, ¿no? Muy apropiado en esa situación, pero aplicable en cualquier grupo de gente que quieren innovar, porque son herramientas para innovar. Entonces, un ejemplo. Hoy tocamos los frenos, contrapesos, autocorrección, contrapoder. Y Gerencia de Libros Abiertos le ayuda con los frenos, le ayuda con los contrapesos. Lean es una forma de hacer autocorrección continuamente. Y contrapoder, Gerencia de Libros Abiertos le da eso y Lean combinado, ¿no? Entonces son herramientas muy útiles para cualquier organización o grupo de gente. Entonces vamos a empezar con gerencia de libros abiertos. Y voy a empezar con unas fotos personales para entrar en el tema. En esta presentación vamos a tratar de darle un nuevo cristal para mirar su organización o cooperativa. Y para hacerlo hay que aceptar que la visión y experiencia que he tenido no es la única y que hay otras maneras de ver la situación, otra manera de ver nuestro éxito. Gerencia de libros abiertos está basado en el hecho de que el poder está en cada persona. O sea que recoge ese conocimiento de los apaches y el enfoque de ellos. Como dijo René, los estudiosos dicen que el 90% del conocimiento está en la mente de la gente. Pero la gente no se ha expresado ese conocimiento. Y sobre todo la gente campesina. ¿Cuántos académicos han llegado al campo para sacar ese conocimiento que la gente tiene en la mente, ¿no? Van a las ciudades y publican libros sobre eso, pero ¿cuántos captan el entendimiento que tiene la gente? Eso se reveló en las encuestas, en las entrevistas que ustedes acaban de hacer, ¿no? Se reveló eso. Pero René sí lo ha hecho y lo ha publicado en el libro que él publicó, ¿no? Pero no hay mucha gente en el mundo que hacen eso. Es una mina rica de conocimiento para el mundo, ¿no? Entonces, Gerencia de Libros Abiertos nos da una manera de minar esa riqueza, porque se basa en el hecho de que cada persona tiene conocimiento. Y ese conocimiento se puede aprovechar para el éxito de su organización. Y si no está aprovechando de ese conocimiento,
está perdiendo. Y Gerencia de Libros Abiertos hace una práctica diario de sacar otros cristales para tener una nueva perspectiva sobre los problemas, ¿no? Que nos ayuda a innovar en la solución, en vez de seguir mirándolo de la misma forma. En cierto sentido, utilizando el lenguaje del diplomado hasta la fecha, tenemos que expulsar los demonios, el demonio, de la forma tradicional de hacer gerencia, ¿no? Es un demonio que tenemos en la mente que nos quita la posibilidad de aprovechar del conocimiento de la gente que forman parte de nuestro grupo, ¿no? Y ese demonio está en el liderazgo, pero también está en los socios y las socias, ¿no? Que no se convencen que tienen algo valioso que pueden aportar a su organización. Piensa que pues todo viene de arriba, ¿no? O sea que no tengo nada que aportar. Y por eso no participo activamente, ¿no? Entonces tenemos que expulsar ese demonio también. Y estas herramientas son formas de hacer ese exorcismo, digamos. Y gerencia de libros abiertos es la gerencia de la estrella del mar. Es difícil encontrar el líder para aplastar la iniciativa. La iniciativa viene de todos, ¿no? Y el papel del líder es saber facilitar el liderazgo de cada persona. Sacar ese poder de aportar, de ofrecer, de hacer mejorar su organización. Entonces, una gerencia completamente diferente que la tradicional, donde el gerente sabe y si viene un problema, el gerente tiene que resolverlo. No, todos nosotros somos dueños de esta organización, todos nosotros somos responsables para la organización y si aparece un problema, todos nosotros tenemos que enfrentarlo. Ok, esto es una foto de la familia mía cuando yo tenía 6, 7 años. Yo soy yo soy el segundo mayor, igual como don Jacinto, en mi familia. Pero mira, mi hermano, 1 año menos que yo, tenía una pistola y está apuntando el párroco. O sea. Ahora, esta es la foto de hace como 8 años. No tenemos una foto más actualizada de la familia, ¿no? Y ahí está mi hermano con la pistola, ¿no? Ahora. No. Y ahí estoy yo. Sí. Pero el punto es, las cosas cambian constantemente, ¿no? En nuestras vidas, en nuestro contexto. Y el reto que siempre enfrentamos es cómo podemos responder en la mejor manera a los cambios, ¿no? Y ese es el reto de cada organización. ¿Cómo podemos responder? Y digo cómo podemos porque no estamos pensando en la liderazgo tradicional, donde el gerente tiene que hacerse esa pregunta, sino en una organización todos nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. ¿Cómo podemos responder a los cambios? Entonces, ¿qué es la gerencia de libros abiertos? Es un nuevo cristal para ver su cooperativa. Este camino salió de una crisis. La crisis que la empresa de Jack Stack enfrentó. Y vamos a mirar unos ejemplos más tarde. Pero Agencia de Libros Abiertos surgió al responder a unos cambios, retos
que se dieron. Nos da una herramienta para responder conjuntamente a los cambios. Una herramienta para seguir aprendiendo como grupo. Y como dijo Jack Stack, entre más sabe la gente sobre su organización, mejor será el rendimiento de la organización. Siempre vas a ser más exitoso al compartir la información con la gente con quienes trabaja que por mantenerlos en la oscuridad. La información no debe ser una herramienta de poder, sino un medio de comunicación. O sea que la ruta al éxito es la participación activa de todos y todas, que solamente es posible si todos y todas están informados. Esto es nadar contra la corriente. Y si usted ha nadado contra la corriente en un río, si deja de nadar, el río lo arrastra. Y el río, la corriente del río es el liderazgo tradicional. Si no seguimos haciendo el esfuerzo para implementar este nuevo modelo, la corriente nos va a llevar al modelo viejo, ¿no? Entonces es muy importante mantener eso, información. Va contra la corriente decir que la información no debe ser una herramienta de poder, sino un medio de educación. Porque el enfoque típico de gerencia es guarda la información porque la gente se va a molestar si saben lo que está pasando, ¿no? Y en este caso, si todo el mundo va a participar en la solución de los problemas, tienen que saber la realidad. Esto viene del libro. Van a verlo en el libro. Entonces, ¿qué es la herencia de libros abiertos? Es una forma de desatar las capacidades de toda su membresía. Entonces, eso implica enseñando y practicando todo el mundo. En cooperativas de café es exactamente opuesto a la práctica de simplemente entregar su café como si su cooperativa fuera un intermediario más o un comprador más. Una cooperativa no es solamente un conjunto de individuos que solamente entregan su café. Su potencial de cambio aumenta considerablemente cuando actúan conjuntamente para poder responder mejor a su mercado y su comunidad. Para poder hacerlo necesitan entender todo el juego. Jack llamó su libro El Gran Juego de los Negocios. ¿Por qué? Porque él sentía que cuando se menciona a los socios de su compañía, negocios, se asustaron. Pensaron que era algo muy complicado, negocio, y demasiado complicado para aprender. Entonces, pero él consideró el mundo del negocio como un juego que tiene sus reglas como cualquier otro juego. Y si uno puede aprender un juego, se puede aprender a hacer negocio. Ese fue su enfoque. Entonces, por ejemplo, pero tiene que saber las reglas para poder jugar bien ese juego, ¿no? Digamos que tenemos un bate, una pelota. ¿Qué juego estamos jugando? ¿Perdón? Béisbol, sí. Pero puede ser otro juego, ¿no? ¿Qué otro juego utilizan? Softball. Pueden pensar en otro, un juego que se juegue en Inglaterra. Cricket. Un bate y una pelota. Y si uno tiene el bate y pelota, pero no sabe en qué juego están, no saben las reglas, no hay manera de ganar. Es decir, lo mismo con negocio. Si usted no sabe las reglas de negocio, ¿cómo vamos a ganar?
y su equipo, o sea que la cooperativa, el organismo, no sabe las reglas de negocio, no podemos ganar. Si solamente el manager del béisbol sabe las reglas, ¿van a ganar? Imposible. Todos los jugadores tienen que estar en el juego. Y así es en el mundo de negocio también. Cada persona tiene que entender cómo su papel impacta el éxito de su organización para aprovechar de esa persona. Y después tiene que cambiar sus acciones y comportamientos para optimizar los resultados de la organización. Entonces, no es solamente una cuestión de abrir los estados financieros, sino una actitud entera y sistemática de gerencia que involucra a la gente para crear y repartir mejores resultados. Este es un estado financiero. Entonces, sí, hay que entenderlo. Pero no todo el mundo en la organización tiene que entenderlo al principio. Con la implementación de gerencia libros abiertos, la gente misma se van a motivar a entenderlo. Y se puede enseñarles, pero no se empieza así. Con tiempo van a necesitar entender cómo su acción impacta los resultados. Entonces vamos a mirar 3 ejemplos del uso de gerencia abierto que salieron de crisis. Esta es la historia de Jack Stack. Entonces lo van a leer, pero International Harvester fue una empresa enorme en todo el mundo que hacía tractores, camiones, camionetas, y de vez en cuando en algunos lugares de Nicaragua encontré una tipo Land Cruiser, pero hecha por International Harvester, IH, se conoció por IH. Y se hizo famoso por sus vehículos de diésel. Pero al principio de los 80 empezó a tener problemas. Tenía un flujo bueno de ingresos, pero tenía una deuda enorme. Entonces el reto fue tener los ingresos a tiempo para hacer los pagos de la deuda y faltaban en eso. Entonces contrataron Jack Stack para dirigir una sección de la empresa enorme que reparaba motores de diésel. Y Jack Stack no se dio cuenta en el momento, pero más tarde se dio cuenta que quería que Jack mejora el rendimiento de ese departamento para que la empresa total pudiera venderse a un mejor precio, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de trabajo que hacía. Motores enormes, ¿no? Componiéndolos. Ahora, Jack está en el foto, está en el círculo rojo. Jack logró revertir su división y hacerlo rentable, pero utilizando una forma de gerencia completamente diferente. Compartir la información del rendimiento con sus empleados. Sus jefes le regañaban para eso. No se puede. Los gerentes no pueden compartir la información con los asociados, pero él lo hacía. Y ese fue el secreto del éxito de su departamento, de su sección. Él sabía que necesitaba el esfuerzo de cada persona para poder revertir la caída de su división. Necesitaba que sus empleados no solamente se preocupaban por la tarea que tenía que hacer, sino que tenía que preocuparse por el éxito de la sección. De repente se quebró la empresa. Entonces, pero la división de Jack
era rentable. Entonces, hablando con sus otros directores de su división, decidieron comprar la división, ¿no? Entonces, necesitaban $9 millones. Entre ellos, solo tenía $100,000. Entonces, tenían que ir al banco para sacar un préstamo. Fueron a 54 bancos. Y ningún banco iba a prestarles, porque esos 9 millones contra 100,000, o sea que una locura para un banco. Pero encontró un banco que enfrentaba problemas por mal uso de los fondos y logró que le dio el préstamo. Pero el préstamo era a una tasa de interés de 18% anual, o una tasa de interés enorme. Entonces, el clave de éxito, la única manera de sobrevivir, dado la deuda enorme que enfrentaban, fue hacer plata y generar efectivo en el momento necesario para poder pagar esa enorme deuda, ¿no? Entonces, el clave de éxito fue monitorear de cerca cómo trabajaba la empresa, pero no solamente desde la gerencia, sino de cada puesto de trabajo, cada socio y cada socia. Si cada puesto lograba mejorar su rendimiento, toda la organización se mejora. En términos de cooperativas de café, si cada productor mejora, la organización se mejora. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo podría motivar cada empleado para hacer los esfuerzos necesarios para mejorar y colaborar? El secreto fue repartir los beneficios. Si cada persona iba a recibir algo de la ganancia del éxito, entonces eso es un gran motor que motivó a la gente a hacer su parte y interesarse en el éxito de la organización. No solamente recibir mi pago y voy a la casa, ¿no? Entonces, para hacerlo, tenía que enseñar a la gente cómo funciona la empresa, cómo tiene éxito la empresa. No solamente mi puesto de trabajo. Por ejemplo, tenía un trabajador que hacía con un taladro huecos, diariamente huecos. Entonces, tenía que saber más que solamente hacer huecos. Tenía que saber cómo hacer huecos, y la forma que lo hacía ayudó a la empresa a ser rentable. Y eso motivó a la gente, a toda la gente, porque tenía una parte de las ganancias, los motivó a monitorear cómo trabajaba la empresa. Y los motivó a colaborar en las operaciones. Siempre la motivación, repartir los beneficios. Ahora, ¿qué pasó con el rendimiento de SRC? Se llama Springfield Remanufacturing Company. O sea que su división, cuando se compró, se llama la empresa de remanufacturera de la ciudad de Springfield. SRC. ¿Sí? Entonces, de 83, cuando compraron, a 86, las ventas crecieron más de 30% cada año. De una crisis, se fue de una crisis a un éxito duradero. Ahora tiene más de 40 años de mejoramiento continuo. Y de hecho,
dejó una herencia tremenda a sus familias y su comunidad. Tenían una pérdida de $60,000 en el primer año, pero ganancias antes de pagar impuestos de $2.7 millones en el cuarto año. Ya en 2024, el último año, los resultados finales, las ventas subieron a $1,000 millones. O en inglés dicen billion dollars, ¿no? Con los socios, las socias incrementaron de 119 socios y socias a 2,000. Ya son dueños de 60 empresas. O sea que esa empresa inicial con tiempo compró otra empresa, otra empresa, otra empresa. Y todos los socios se benefician de las ganancias de las 60 empresas. Y desde 2006 han donado $3.6 millones a su comunidad. Son muy activos. Pero en Springfield, sí. Están muy activos en la comunidad. ¿Tiene una pregunta al fondo? ¿No? Okay. El clave de éxito, gerencia de libros abiertos. La mejor inversión que Jack hizo fue enseñar a su gente cómo mejorar el negocio. Gerente no es el tomador de decisiones, sino facilitador del liderazgo de la gente. O sea que el expulsador del demonio, del socio, de que no sé, no tengo nada que aportar. Ese es el rol del gerente. Tuvieron que desaprender lo que habían aprendido sobre gerencia para poder tomar el nuevo camino. No solamente los gerentes, sino los empleados. Ya no es solamente entrar a las 8 de la mañana y salir a las 4:30. Sin más preocupación. Sino ahora implica asumir responsabilidad por el éxito de su organización. Y han pagado más de $175 millones a su membresía que han jubilado. O sea que están arreglados en una forma donde se acumula acciones cada socio con las ganancias cada año. Y cuando se jubilen o se retiren, se paga ese monto, ¿no? El valor de las acciones subió más de 1,000,000% desde 1983 hasta 2023. Entonces, la lección es si se adopta este tipo de gerencia, donde se saca provecho de la sabiduría desconocida, no reconocida, de sus socios y socias, es una enorme fuente de riqueza y riqueza duradera. Ahora vamos a ver otro ejemplo, la historia de Fullcraft. Fullcraft existe hoy en día, no sé cómo está funcionando ahorita, pero Harold Nielsen fundó la empresa Fullcraft en 1948. Empezó con un taller de una persona en el sótano de la casa de su mamá. Después su mamá se arrechó con toda la harina en la casa, entonces lo botó y empezó en este edificio de 650 pies cuadrados. Y ahí está en 1950. Ahí está una foto de él trabajando con una fresadora en ese edificio. Ahora, hoy en día, esta es la fábrica, ¿no? Son 3 canchas de fútbol bajo techo.
que hace muebles, inicialmente hacían muebles de comida rápida. Por ejemplo, en un momento tenía el contrato para todos los Subways en el mundo. Hacía todos los muebles dentro del Subway. Pero después se diversificaron y empezaron a hacer los lobbies de hoteles, de hecho hoteles lujosos. Se expandieron, compraron otras 4 empresas también, igual como hizo SRC. Entonces, cuando Harold vendió la empresa a sus trabajadores, tenía ventas anuales de $60 millones, ¿no? Ahora, voy a explicar un poco sobre la venta. Harold, después de visitar Nicaragua en 1983, ya tenía 60 y pico años. Él llegó a Nicaragua con su esposa Louise. Al regresar decidieron vender la empresa a los trabajadores. La cosa es que en los Estados Unidos, en los años 1950 y pico, se aprobó una ley que daba ventajas fiscales al dueño de una empresa que al jubilarse decidió venderlo a los trabajadores. Y había un mecanismo muy sencillo que facilitaba esa venta sin que los trabajadores tuvieran que pagar nada de sus propios bolsillos. Sí, lo que pasó es que los y las trabajadoras formaron una asociación. La asociación, reconocida por esta ley, se llama Ley de Aesop. Fueron al banco, sacaron un préstamo por el valor de la fábrica, ¿no? Entonces, en ese momento, el banco realmente es el dueño de la empresa, ¿no? Entonces, los trabajadores trabajaban y con la ganancia anual de la empresa pagaba al banco. Con cada pago el banco liberó acciones que se pusieron en nombre de los trabajadores. Entonces, después de un espacio de unos 8 años, se había pagado el total de la deuda y todas las acciones quedaron en manos de los trabajadores. Sí. Entonces, el director anterior de la Fundación Vientre de Paz, que yo, se llama Steve Shepard. Y el fondo que patrocina este diplomado se nombra el Fondo de Steve Shepard. Ahora, cuando se formó la empresa de los trabajadores, nombraron Steve como gerente de la nueva empresa. Steve, pues, dudó de la nominación porque él decía, yo soy jefe de relaciones humanas. No sé nada de producción ni de venta, entonces, ¿cómo voy a manejar la empresa? Pero la respuesta fue, mira, esta es una empresa donde los dueños ya no son Harold. Son todos los 300 empleados y empleados de la empresa. Entonces, necesitamos a alguien que nos va a ayudar a funcionar como un grupo de dueños, ¿no? Entonces, Steve empezó a buscar metodologías para ayudar a la gente a entender su papel como dueños asociados. Entonces, se dio cuenta de la experiencia de Jack. Se puso en contacto con Jack. Se fue a hablar con él. Lo invitaron a participar en una conferencia anual del gran juego de negocios. Y trajo esta metodología a Foldcraft para aplicarlo. Y René participó en una conferencia en 2017, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál fue la crisis de los nuevos dueños y dueñas? También tenían una deuda enorme, ¿no? Que tenía que pagar. Entonces, y la fábrica había funcionado exitosamente bajo el liderazgo de Harold. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a reemplazar a Harold? Un buen patrón, se puede decir,
que buscó una manera de poner en manos de sus trabajadores su empresa. Pero el problema es cómo podemos replicar el éxito que él tenía. Entonces, él tenía conocimiento, experiencia, valores, creatividad, sentido de emprendimiento, compasión, paciencia, energía, determinación, sabiduría. O sea que todas estas cosas en una sola persona, ¿cómo podemos replicarlo? Y la solución es el relevo. Todos nosotros y todas nosotras, ¿no? Steve se dio cuenta desde el primer día de ser gerente, necesitaba otro modelo de liderazgo. Uno que aprovechaba la riqueza de todos y todas los trabajadores. Él entendió que yo no soy el dueño, o sea, el único dueño. Sino todos son. Y para funcionar como dueños, todos tienen que participar. Su trabajo como líder era movilizar a la gente para asumir su propio liderazgo. Entonces, como le dijo, se fue a SRC para aprender la metodología. Entonces, vamos a mirar para mejorar hay que tener un plan y una forma de medir el progreso, de lograr las metas propuestas, ¿no? Entonces, hay dos cosas que hay que resaltar aquí. Steve, como director, no formuló el plan, sino todos hicieron el plan conjuntamente. Y vamos a entrar en detalles de cómo se puede hacerlo más tarde. Primeramente, con los directores de cada departamento. Tuvo una reunión para hablar del plan. Los números de la empresa. Después, cada jefe de departamento se reunía con su gente para hablar de ese plan y analizarlo, a ver si es realista, si podemos lograrlo, si podemos mejorarlo. Eso fue paso número 1. Después tenía que estar compartiendo los números claves de la fábrica. O sea, explicando, esta es nuestra situación, ahora cómo podemos cambiarla y dónde vamos a empezar. Si no compartiera la situación real, no iban a lograr diseñar un buen plan. O sea que libros abiertos para poder tener éxito. Y el hecho de que todos participaron en el plan implicó que todos estaban comprometidos con el plan. Porque si el jefe le llega y dice, mira, tiene que hacer esto, entonces es diferente. Si usted participó en el plan, ok, acordamos, vamos a hacer esto, entonces ya tiene un mayor compromiso con cumplir con el plan. Entonces, los objetivos que fijaron en esa reunión entre todos consensuaron un plan. Tenemos que crecer el capital por 12% cada año, con la meta de poder pagar el préstamo. Tenemos que diversificar nuestra empresa y responder al mercado. Si solamente hacemos muebles de comida, de restaurantes de comida rápida, ¿qué pasa si de repente caen las ventas? Entonces, mejor diversificar. Igual como hemos hablado aquí, la importancia de diversificar para cooperativas. Quieren crear seguridad laboral, o sea que quieren que la gente se mantiene su puesto de trabajo. Y agilidad, la posibilidad de responder a los cambios del mercado. Quieren cultivar un sentido de ser propietarios entre los socios y las socias. O sea que, fíjense, no solamente son metas empresariales, sino metas asociativas. Si no estamos funcionando como propietarios, no vamos a lograr la meta empresarial, ¿no? Quieren mejorar su capacidad de competir y mundialmente.
De hecho, Steve se fue a Hungría, así se llama el país. Hungría, para ayudar otras empresas. Tenía un sucursal en Egipto, o sea que ok, sencillo, pero ¿cómo? Vamos a contestarlo con la Agencia de Libros Abiertos. Entonces, ¿cómo se parecen una empresa de los trabajadores y una cooperativa nicaragüense, una cooperativa guatemalteca, una cooperativa hondureña o una asociación? Realmente, Agencia de Libros Abiertos, repito, es aplicable en todos los contextos donde gente colabora para lograr un objetivo. Solamente es otro tipo de liderazgo. Implica otro modelo de ser socio y socia también. O sea que cambia el chip en la mente. Y es posible porque es otra manera de participar en los beneficios de ese trabajo conjunto. Sí, son dueños de su organización. Las ganancias, la gente tiene que entender que las ganancias se acumulan para nosotros y nosotras, ¿no? Pero si no se paga si no reparten ninguna ganancia al final del año, la gente no termina captando eso, ¿no? Sí. Ambas organizaciones se rigen por sus estatutos. Funciona mejor cuando la toma de decisiones es compartida, porque implica mayor compromiso de parte de los actores y las actores. Y no se puede tomar buenas decisiones si no tiene la información. Entonces la transparencia es clave, es clave. No se desata el poder en manos de la gente si la gente no tiene la información. Entonces, tanto en SRC como en Foldcraft, tenían maneras de compartir la información continuamente sobre el desempeño de la organización y el desempeño de cada parte de la organización, ¿no? Entonces, no se logra eso de la noche a la mañana, pero hay paso por paso que se toma y se gana pericia en ese aspecto, hasta que al final la gente espera esos informes, los trabajadores de línea esperan esos informes cada semana. Porque ellos participan en dando los informes también. Entonces, Mondragón es una sección de España famosa por sus cooperativas. Tiene una red enorme de cooperativas, 98, en diferentes ramas, industriales, crédito, consumo, agrícolas, educación. Tiene una red de supermercados enorme en Europa. Tiene cooperativas de investigación y desarrollo, servicios. Y esa es una foto de la sección de Mondragón, donde tiene toda cooperativa. Y hacen electrodomésticos, hacen maquinaria pesada, hacen todo tipo de trabajo. Y ellos utilizan este sistema. En Mondragón, la autoridad viene de abajo para arriba. La información viene de abajo para arriba. No hay manera de esconderlo, porque viene de abajo para arriba. ¿En cuántas de nuestras organizaciones sacamos información de abajo para arriba? La forma tradicional es la autoridad está arriba. Y piensen en eso. ¿Qué es más estable? Sí, o sea que cuando la base es ancha, la organización más estable. Cuando la base es
chiquitita es más inestable. ¿Qué pasa si el gerente que sabe todo se va? Sí, sí. Pero si todo el mundo sabe y sabe su papel hasta el detalle de cuánto aporto a la ganancia anual de la organización, entonces el gerente se va, bueno, es reemplazable. Nosotros somos la base. Sí, en la forma tradicional, información es un medio de poder. Da información, confunde a los trabajadores. Trabajadores hagan su trabajo y el resto no les toca. Solamente hay un jefe y una dirección vertical. Siempre, y de parte de los trabajadores, siempre vamos a necesitar un patrón. No confiamos en el hecho de que tenemos nada que ofrecer menos el trabajo nuestro. Es importante resaltar que esta forma de gerencia es nadar contra la corriente, ¿no? Y si se deja de hacer un esfuerzo de implementarlo, la corriente lo lleva a la forma tradicional. Por eso, por lo menos en Nicaragua, hay 40 horas de capacitación en cooperativismo, ¿no? Y se habla de la importancia del comité de educación, ¿no? Y, bueno, todas las cooperativas por obligación toman ese curso, ¿no? Pero la implementación es lo que hace falta. El comité de educación es esencial si el socio y la socia van a jugar y entender su papel, ¿no? Y cuando dejamos de educar a los socios y las socias, la corriente los lleva, ¿no? A la forma tradicional. Ok. Algunos de ustedes han tratado de implementar un tipo de gerencia diferente de la tradicional. Porque algunos de ustedes han participado en un diplomado en el pasado, ¿o no? Sí. No sé si han tratado de implementarlo, si quieren compartir un poco las experiencias. Digamos, la experiencia en Guatemala, este chip que usted menciona, lo tiene la gerencia. Y ese gerente ha contagiado con este chip a la junta directiva. Me atrevo a decir 15 años que ya se lleva este tipo de gerencia. Entonces, anteriormente, según la historia de nuestra cooperativa, los que participaban en este tipo de eventos en Guatemala eran la directiva, la comisión de vigilancia, comité de crédito, de educación, consejo, pero como ellos solo eran rotativos, o sea, captaban la información, se capacitaban, 3 años después retomaban un cargo. Ya con este chip, con esta idea que usted nos compartió, ya son los colaboradores, en este caso como cooperativa, que ya son los colaboradores quienes van a estas capacitaciones. Don René conoce a Andrés Cotuc, veterano en temas de cooperativismo en Guatemala. Él ya está viendo su salida, pero ¿quién va a seguir el legado el buen legado cooperativista? Entonces, se está dando oportunidades a la juventud en la cooperativa. Así como les decía ayer o hoy en la mañana, que los líderes aquí son jóvenes, pero en Guatemala los líderes son mayores, pero los colaboradores, trabajadores, esos sí son jóvenes. Entonces, tal vez ahí, hablando el contrapeso, hay mucha juventud colaborando en la cooperativa. Eso podría aportar. Por eso, don Marco, en ese sentido, las experiencias que hay en San Juan de Dios, un poco creo que también en Guatemala forma parte de esa experiencia.
y es algo que ha costado, porque lo que tradicionalmente conocemos es como esa contabilidad, ese informe que apareció ahí, te deja mareado. He escuchado varias expresiones también en el diplomado, que para llevar gerencia de libros abiertos tiene que ser un contador, tiene que ser alguien que sepa, que tiene que estar preparado. No es que no es que no tenga que hacerlo, sino por ejemplo en el caso de la organización en San Juan, y también fue muy duro, una experiencia difícil, ponerte a hacer tu propia contabilidad, porque realmente, pero también a la vez, estaba retándome a mí misma por cómo poder brindar como un formatito para que la gente lo entendiera, si no lo entendía ni yo. Y entonces, pero esa insistencia o esa persistencia, y al final terminamos, o sea, en mi caso terminé entendiendo como individualmente que sumar, restar y dividir y cositas así tan básicas, y no tiene que ser algo como rebuscado ni buscado en el internet para decirle a tus socios, mira, se vendió en 100, se vendió en 120, era un costo 100, quedaron 20 cortos, estas son las utilidades, mira, así, tan simple, tan sencillo como decía ahí. En realidad porque el modelo tradicional que hay es un mundo de contabilidad para que la gente no lo entienda, para que la gerencia hace su papel y para cobrarte 300, 400, 500 dólares a una organización, y eso fue difícil. Y realmente creo que aquí está la experiencia de en Santa Ana con los productores y los coordinadores de esa comunidad, que cuando nosotros como organización los visitamos y apoyamos, porque ellos hasta este año iniciaron en la compra de café. Recuerdo que uno de los coordinadores de ahí, que ahí está Celso, decía, pero ¿cómo vamos a lograr comprar café? Nos volteábamos a ver, habían 10 productores, ni creían ellos mismos. ¿Cómo vamos a administrar casi 5,000, 6,000, 7,000 dólares si yo no soy contador, no sé, algunos no sé leer, y lo hicieron mucho mejor que otras personas que tal vez tenían un grado de escolaridad un poquito más desarrollado y entregaron cuentas, y ese es un tipo de contabilidad, ese es un tipo de gerencia de libros abiertos, porque ellos fueron ellos mismos los que le dijeron, verificaron el informe. O sea, estaban conscientes, mira, esto me pagaron, a esto se gastó, es verdad, tanto se le pagó al de transporte, así se le compró el café a fulano. Cuando nosotros, por ejemplo, solo verificamos el informe, sí, dice, yo ya sabía que 1.200.000 cortos era lo que yo había administrado. O sea, y es parte de esa experiencia. ¿Y por qué se interesó en los números? Porque la gente verificó, la gente decía que la gente misma verificaron los números. Sí. ¿Y por qué? Porque como en ese sentido están diciendo, somos los dueños. Uh-huh. Si somos los dueños. Por ejemplo, ahorita pasó otra experiencia que realmente también a mí me llamó la atención. Se entregaron excedentes del café. Y uno de los coordinadores también de la comunidad de Santa Ana, realmente eso a mí me golpeó. Estoy observando que están entregando, el coordinador está entregando los excedentes, pero van pasando los socios, 1, 2, 3, de pronto, que firme Denis, decían, que era el coordinador, que firme Denis, y yo, que firme Denis, y yo, y que allá, o sea, ¿qué está pasando aquí? Allá me fui así, como medio saber, realmente la mayoría de ahí en la comunidad no podían firmar, yeah. No podían firmar. O sea, realmente al no poder firmar, están desconociendo qué es cuánto es lo que les corresponde en ese momento, aunque estaba el informe ahí. Y después, cuando volvimos a visitar, varios de ellos, inconscientemente, para nosotros, pues para ellos sí estaban conscientes. Mira, ¿y cuánto era lo que me tenían que dar? Y mira, y te dieron lo completo. Y el coordinador se movió a preguntar, porque se lo habían mandado, como que yo se lo mandé con él a usted. Y te dieron, ¿cuánto fue lo que te dio? 1,100, dice eran, pero yo le di 100 córdobas por el mandado. Qué raro, le dice, fíjate que en el recibo que yo tengo eran 1,950, se había quedado con 800 el mandadero. Y entonces
cuando viene, o sea, no, eso no se quedó ahí como quien dice, no digas nada porque me van a fregar o se van a dar cuenta. No, vino el coordinador y se fue a donde la persona que le correspondía el dinero y le dice, voy, ¿cómo te fue? Entonces te entregaron el dinero. Sí, le dice, mira, gracias, agradecido, porque esa persona fue que no anduvo en la asamblea. Y entonces le dice, ve, qué bueno, ¿y cuánto te dio? 1,100 me mandaste, le dice. Sí, le dice, y le di 100 pesos por el mandado. Pues se te llevó 900, le dice, porque mira el recibo, le dice. Y se queda, y es que no le pediste el recibo, le dice. No es que me dijo que se le había extraviado y que se le había perdido, pero que hay cualquier cosa, dice. Y entonces eso no se quedó ahí. Y entonces cuando le dijo, pero usted me hubiera preguntado, le dice, yo me quedé con un recibo, el coordinador, y también los muchachos, dice que en este caso era la contadora, se quedó con otro recibo. Usted debería verificarles, y realmente eso despertó en ellos, porque después la mayoría andaba, mira, preguntando, no, esto era lo que me correspondía. Y realmente vimos como una debilidad con nuestra, de que si ahora, o sea, regla que dijeron ellos que si no llegaba el productor no se le entregaban por esa razón. Y realmente ellos estaban confiando en el coordinador, porque confían en él, pero el problema fue, o sea, siempre hay ¿cómo es? El mandadero se le comió el mandado. Pero en este caso la gente se interesó en los números porque recibieron una parte de los excedentes. Sí. Sin eso no hubiera dado los otros problemas, que son otros problemas. Pero lo importante es que compartían los excedentes. Y por eso, eso motivó a la gente a interesarse en los números, aunque no sabían leer ni escribir. Y Steve nos ha contado que tenía varias personas en Foldcraft que tampoco sabían leer ni escribir. ¿Freddy? Sí, reforzando la corte de Fabiola, yo creo que un tema muy importante es trabajar desde las comunidades, con la familia, y el tema es muy importante, el tema de la calidad, y que se vende, porque nosotros llevamos el café según personas, por comunidades, y eso para cuidar el tema de la calidad. Entonces, eso de vender, que si tu café tiene una calidad alta, así se va a pagar ese café, así se te va a pagar, yo creo que eso realmente toca los corazones también. Y ya vemos de que hay personas, productores, buscando como, si yo solo produzco 5 quintales, pero si me junto con mi vecino, con el otro familiar, hacemos una paleta de 10 quintales, 15 quintales. Entonces creo que de esa manera también es una manera de empoderar a la familia a través de la información, pero a través de las oportunidades que se están creando desde allá, o sea, en toda esa cadena, porque lo que sabemos que ocurre siempre en las cooperativas, que la mayoría de productores a veces no sabemos ni a quién le vendemos el café, no sabemos ni qué tasa de calidad tiene, que si es 81, 80, o sea, desconocemos eso. Entonces, en lo del frijol pasa lo mismo. Recuerdo que en los primeros años, en ese proceso, habían reacciones de coordinadores donde decían, mira, este año entro, pero el otro año ni piensen que vamos a recibir un quintal de frijoles. Ya este año nosotros vemos de que cuando ya van recibiendo la información, recibiendo los excedentes, viendo la oportunidad que tienen ellos, viendo la alianza, cuando hay ese intercambio de que los coordinadores de un lado van hacia el otro, entonces nace ese amor. Y con ese amor ahorita vemos cómo don José Dámaso, en calidad de coordinador, está esmerado con su grupo de entregar calidad en el frijol. Igual me imagino lo va a hacer para café. Y quiero contar una pequeña experiencia con el caso de mi estimado José Dámaso. Tiene 77 años, ¿verdad? Sí. 77 años tiene. Hace poco hicimos una visita al Beneficio Solidaridad, a Matagalpa. Y algo que me llamó la atención, que cuando él pone los pies allá en el Beneficio, dice, y queda viendo las máquinas, estaban trillando un café de otro cliente. Entonces dice, qué barbaridad, Freddy. En 77 años que tengo y en toda mi vida de ser miembro de cooperativa, nunca había puesto mis pies en un beneficio seco. Entonces, y eso realmente es la realidad que nos pasa a todos. Los productores ni siquiera conocemos las oficinas donde los beneficios, nada de eso, peor que cómo se trilla el café, que cómo lo catan, todo eso. Entonces, en la organización estamos creando ese camino, estamos haciendo ese caminito de que los productores no solo sean, como decía uno, echar el café en el saco, que se vaya mojado como sea, no, es conocer toda esa cadena.
Entonces, muy importante, y también pienso que lo que decía él, antes de venir acá, que una de las hijas me dijo, mire Freddy, por favor no vayan a darle la oportunidad a mi papá que vaya, dice, porque él ya está viejito. Esto funciona, ¿sabes? Sí. ¿Qué pasó? Ya. Al 100. Ah, sí. Entonces, sí, en eso creo que hay muchos demonios. Un demonio es que sabemos que para Nicaragua, para personas mayores de 60 años, hay una expresión que es fea, pues, el descarte. Entonces, por ejemplo, don José Damaso ya en una financiera no puede ir a solicitar crédito porque no le van a dar. Entonces, las mismas cooperativas a veces ponemos esa limitante, de que si ya tiene esta edad, dice ya ni escucha, ya no mira. Y decía un señor que ya murió, era delegado de la palabra, tenía 77 años, pero tenía problemas de audición. Y se fue y le dijo al padre, yo vengo a justificarme que a partir de ahora ya no voy a celebrar la palabra de Dios. No voy a ir a las celebraciones, le llamamos allá. Entonces le dice, ¿por qué, Calixto? Es que mire, ya casi con 80 años ya no escucho, ya no miro. No, Calixto, no te vas a capear, porque vos sabes que aunque te estés viejito, pero te tenés que ganar el reino de los cielos. Así que vaya a trabajar. Listo. Entonces, ¿va a agregar algo a eso? Porque pido la palabra aquí. Por ejemplo, en este caso, don Marcos, otra cosa que permite. Otra cosa que permite la gerencia de libros abiertos, de lo que hemos identificado, es las organizaciones en las comunidades, como quien dice en casa. Porque, por ejemplo, tuvimos otra experiencia en Nueva Esperanza, de los productores reclamando por su entrega. En la experiencia que hemos creado estos 4 años acopiando café, a veces solo te dicen, mira, te toca tanto, te toca, digamos, 10 pesos, vendiste 10 o 150 libras, te toca 10 pesos, ok. Pero no hay como un resumen que diga, fueron 3, 4 entregas de café, eso pesó tanto, y esas 3, 4 entregas tienen recibo. Entonces, esta vez lo hicimos así. Fabiola entregó 4 veces. Esas 4 veces tal vez el productor no sabe cuántas libras, pero él sabe que fue 4 veces. Es un número más, o sea, más sencillo. Fui a entregar 4 veces. Entonces eso lo detectamos en el acopio. Y recuerdo que se para un señor, hasta había mandado a vender el café, no sé con quién, tal vez ahí Freddy después me corrige. Y entonces dice, yo mandé 3 veces café. Una con fulano, otra con fulano. Y entonces una aparecía a nombre de otra persona y las otras 2 aparecían a nombre de él. Dice, no, yo mandé a vender, dice 4 veces. Y empezamos, dice, o sea, y está un grupo de personas y tenés que responder a su, porque eso crea confianza. Responderle inmediatamente crea confianza. Lo más interesante fue que en todo el grupo dijo, es verdad, fueron 3 veces, mira, él nos quería decir que eran 4, fueron 3 veces. ¿Te acordás que lo mandaste con el fulano? Aquel día que lo trajiste en la bestia y la otra la veniste a entregar vos y la otra la mandaste con el del burro, el de la ruta, no sé cómo. No, dice que fueron 4 y empezamos, sale la coordinadora. Nosotros, el grupo del área contable tenía sus recibos y entonces, pero en eso, el productor andaba sus recibos, pero solo andaba 2, más bien nosotros andábamos 3 y aparece la coordinadora. Mire, le dice, aquí están los recibos que yo como coordinadora le hice, yo misma se lo hice, solo son 3 entregas, le dice, mire. Entonces le dicen, si usted hay el recibo, si la contabilidad hay el recibo, y o sea, eran 3, el productor, la contadora y la coordinadora que tenían recibos de eso. Si usted lo haya, no importa, usted puede reclamar, pero pues hasta ahorita solo son 3 entregas. Entonces eso creó un ambiente tan interesante ese día en esa asamblea, porque como quien dice, tenés soporte vos y tengo soporte yo. Y en realidad no eran los 10 pesos, no, es que eran 3 entregas, y su mente era 3 entregas. Pero eso sucedió también, siento yo, gracias a que ellos se sienten en casa.
que pueden reclamar ese derecho. En cambio dicen, si yo voy allá a venderle al comerciante, a San Juan o al pueblo, como decimos nosotros, allá dice yo no llego a zapatear, o sea, no llego a reclamar. Entonces, esa es parte de la experiencia de gerencia de libros abiertos. Sí. En el caso de Cosenpoda, yo siento de manera personal, sin querer congraciarme con el gerente ni con el equipo de trabajo que coordina, siento que ha venido a cambiar en mucho para positivo la organización. Porque yo recuerdo cuando yo entré en el 2020 en la cooperativa, había muchos conflictos internos de todo tipo, hasta por cohecherismo, problemas internos de ciertas áreas de trabajo, falta de rendimiento, inconformidades. Yo recuerdo que no circulaba la información fluidamente como debía ser, y cuando la información no circula en una organización hay atraso en los procesos. Una información que no circula en tiempo debido, que atrasa un proceso en el siguiente nivel, en el siguiente proceso. Entonces eso te genera inconformidad interna, te genera inconformidad de tus clientes a quienes le das un servicio, porque atrasas todos los procesos, y de hecho te genera números negativos a la hora de ver los resultados en los estados financieros. Entonces, a raíz de todos esos problemas que hubieron y a raíz de la asistencia de gerencia en diplomados, viendo gerencia de libros abiertos y link, yo he visto que Limar Mesa, en ese caso, el gerente le ha puesto mucha mente a estas dos estrategias que se han presentado con Vientos de Paz, y de hace más o menos unos 5 años para acá, más a menudo, y unos 3 para acá, hay reuniones periódicas en la cooperativa de todo el equipo de trabajo. En esas reuniones periódicas se ventilan toditos los problemas existentes en la organización, no importa el área que sea. Ahí nos reunimos y hablamos a calzón quitado, como decimos en las reuniones, de las situaciones positivas y de las situaciones negativas que se están viviendo, y en esa misma reunión asumimos compromisos de mejora según las áreas donde esté habiendo un problema o donde esté viendo una situación. Lo otro que siento que ha sido éxito y nos está ayudando mucho, con esto no digo verdad que todo es color de rosa, que todo es, tampoco hay que ser mentiroso, siempre hay situaciones en las organizaciones como las que en los matrimonios, pues hay situaciones, pero sí ha mejorado mucho, y siento que parte del éxito ha sido de que los planes estratégicos los hacemos los directivos, una parte de los socios y el 100% de los empleados. Estamos allí en la creación del plan estratégico y asumimos responsabilidades en cada una de esas estrategias. ¿Quién es el responsable? Y tenés que ponerle ahí periodo de cumplimiento. Y siento que eso te genera cierto grado de responsabilidad, un poco más que solo llegar a cumplir una tarea, como decía usted, de 8 a 5, cuando te generas un plan de trabajo de la semana, que tu jefe te lo dice vas a hacer esto, y después el resto no te interesa. Pero además no todo es compromiso. Yo siento que además de participar en los procesos y de tener el poder de expresar tus inconformidades, el poder de escuchar la dificultad que están teniendo el otro, y vos podés hacer algo por apoyarlo, socializar más dentro del equipo de trabajo, eso ayuda mucho. A veces creamos islas dentro de las mismas organizaciones y no compartimos ni sentimientos, ni compartimos dificultades. Tal vez tu compañero te puede ayudar y te estás encerrando en un problema cuando tenés todo un equipo que podés compartir, y cuando entendemos de que es una responsabilidad de todos, porque el barco es uno mismo, entonces como que creas un poco más de conciencia y te sentís más parte de ese cuerpo total. Una de las estrategias que ha usado la cooperativa, y en este caso los directivos, para crear un poco más de compromiso dentro de los empleados, la cooperativa dentro de sus centros de negocio, uno de los más grandes que tiene es la venta de insumos agrícolas, y esa es uno de los centros de negocios que más genera utilidades para nuestra organización. A los socios que hacen uso de ese servicio, como en cualquier otro centro de negocio que ellos participan, se les da un certificado, se les da lo que es la distribución de excedentes, pero por las ventas que no son a los socios, esa es utilidad de la cooperativa. Entonces, por la venta de insumos que no son a socios, de esa utilidad es retribuida a los empleados el 25% de las utilidades cada año. Entonces, nosotros hemos visto que nos genera un muy buen incentivo. Además, dentro de los centros de negocios que tiene la cooperativa, que tienen un gran grado de responsabilidad cada área, de acuerdo al resultado del año,
igual se genera un bono para los empleados por la participación y por el resultado. Entonces eso te genera un compromiso mucho más grande de que solo cumplir una tarea asignada, de que solo cumplir lo que dice un contrato. Lo otro que yo siento que, aparte de presión, siento que es una estrategia muy buena cuando estamos en esas reuniones y eres señalado de una situación que la creaste, sabiendo pues tu responsabilidad y cometiste un error. Tu jefe te dice, redacte usted su propio, ¿cómo le llaman? No te voy a decir, te va a pasar un memorando, redacta su memorando, yo se lo voy a firmar. Ya sabes cuál es tu... Entonces uno cuida mucho más esa parte de no caer en error, porque te va a tocar hacer tu propio currículum, tu propio memorando. Y eso es difícil para una persona, para un empleado, tener que hacer tu... Entonces siento que esas estrategias parecen pequeñas, parecen tontas, pero funcionan. Y como les digo, en la organización tal vez no está ahorita en las mejores condiciones, pero sí ha mejorado mucho. Y cada vez que estamos en esas reuniones nos dice Bismar y la otra persona pues que ha estado en esto, ¿cómo se llama esto que estamos haciendo? La Zenaida que participó. ¿Y a mí cómo se llama esto? Gerencia de libros abiertos. Se llama LIC. Entonces por eso ahorita que menciono esto me recordó todas esas reuniones y la estrategia pues, y para nosotros ha sido una estrategia de éxito y esperamos que lo siga haciendo. Muchas gracias. Esa CRS, que él le daba la información a sus trabajadores. En este caso, darle la información nosotros a nuestros asociados para poder tomar decisiones, como comentaba el compañero con la cooperativa, ¿verdad? A veces caemos en chismes, en problemas, y esos problemas se vienen a dar en la asamblea, cuando tenemos esa idea errónea de que una asamblea solo es para discutir, y una asamblea armónica es que vayamos a informar las cosas positivas. También en el poco tiempo que tengo laborando me doy cuenta que no hay el compromiso de informar al productor de esta manera. No saben si tenemos un contrato a la hora de la cosecha, quién es tu financiador, si tenés un comprador y tenés un precio fijado, si va a haber ganancias o no va a haber ganancias, porque no informamos a nuestra membresía. Entonces, si al socio le interesa que te acopien tu café y que te lo paguen, pero él no sabe si tenés suficiente dinero, si vas a generar ganancias. Entonces, eso me lo llevo para aportarlo a la cooperativa, ¿verdad? De retroalimentar a nuestra membresía para así poder tomar mejores decisiones. Tremendo. Sí, reforzando un poquito lo que dice Isamar, esa parte creo que es muy importante porque en algunos casos los productores llegan a la oficina y preguntan, por ejemplo, en la recién pasada asamblea, que no sabían su rendimiento. Es una experiencia nueva, ya que en ocasiones anteriores los rendimientos se tomaban de manera promedio de todos los productores. Y entonces hubo el reclamo de algunos productores que hacen mejor su trabajo desde la selección, porque los rendimientos comienzan desde el manejo de las plantaciones. Una plantación fertilizada va a tener rendimientos mejores que una plantación que no se fertiliza. Esta es una de las partes. Lo otro es que hay un beneficiado húmedo que tiene que ver con el corte, la selección del corte, el manejo, el proceso que se hace en el beneficio húmedo. Lo mismo cuenta entonces en el recién pasado ciclo, lo hicimos por separado, sobre todo en el caso de los cafés. No se oiga por la lluvia. O sea que al leer el libro puede parecer hay un montón de cosas, ¿cómo vamos a implementarlo? Este es el primer paso, establecer metas conjuntamente. En el libro él cuenta la historia de Randy, que era un dueño de una empresa de limpieza. Y la empresa de Randy tenía 3 divisiones. Limpieza in situ, tintorería y limpieza en casos de emergencia. Lo llamaban el código azul. En los hospitales, si alguien tiene un paro cardíaco, le llama código azul y corre para responder a la emergencia. Entonces llamaba esa división código azul. Entonces, por ejemplo,
Si hubo una tormenta y cayó un árbol sobre la empresa, entonces necesitaba otra empresa venir a hacer la limpieza. A un huracán tenía que venir para limpiar. Entonces, Randy compró la empresa de su papá, sacando un préstamo del banco, ¿no? Entonces, enfrentó una deuda enorme. Y él atendía conferencias de gran juego de negocio cada año. Y sus compañeros ahí le preguntaban, ¿y cuándo va a implementar lo que llaman GLA, Gerencia de Libros Abiertos? ¿Cuándo van a implementarlo? No lo había hecho, ¿no? Entonces, por fin decidió, vamos a hacerlo este año. Después de ir a una conferencia y tener que responder que no hemos hecho todavía. Entonces, lo que hizo es que llamó los jefes de la división de limpieza en sitio, de Código Azul y de tintorería. Y primero, él preparó un informe basado en su propio conocimiento, utilizando los números de la empresa, ¿no? Y en su informe que se dio a los jefes de la división, le dijo, mira, la sección más rentable es el Código Azul. Y la tintorería los costos son 20% mayores que la competencia. Y entonces, y no me acuerdo, estuve buscando los datos de la limpieza en sitio. Eso sí fue rentable, pero no tan rentable que Código Azul. Entonces presentó lo diferente este año, es que en vez de Randy analizándolo y tomando la decisión, lo compartió con los jefes de división y los animó. Esto es el plan según mi manera de pensar. ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Y conjuntamente elaboraron un plan que, mira, somos demasiado dependientes del Código Azul, porque el problema es, no todos los años hay un desastre para limpiar, entonces no bajan los ingresos. Y la tintorería tenemos que responder a los altos costos, ¿no? Entonces, su decisión era, el plan era aumentar los ingresos de las otras dos divisiones, ¿no? Entonces, pero eso no fue todo. El siguiente paso es que esos jefes de división tenían que llevar ese plan, ese borrador del plan, a sus equipos y consultar con sus equipos sobre el plan para ver si sus equipos aceptaban el plan, si creían que era realista o hacían ajustes al plan, ¿no? Entonces, el plan del año salió de esa consulta hasta con las bases. Eso hizo diferente todo el plan y la implementación, porque todas las personas asumían responsabilidad por el plan y sabían cómo su trabajo iba a impactar en el éxito de la empresa ese año, ¿no? Entonces, el paso de implementarlo, primero reunirse con los jefes, basado en los números, dibujar un borrador de un plan, ¿no? Y después discutirlo entre su equipo de liderazgo. Y el paso siguiente es llevar ese plan, cada jefe, a su gente, a su equipo, para que ellos analicen el plan. Y de nuevo, los números son importantes porque hay que explicar a su equipo, estos son los números, como hizo Randy, ¿no? Analizando los informes anuales de cada sección, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Podemos hacer el plan o ustedes tal vez tienen otra idea de lo que se puede hacer, ¿no? Y Jack menciona en su libro, es sorprendente a veces lo que la gente
puede resolver. En los primeros años de SRC como empresa de los trabajadores, enfrentaron una huelga de trabajadores de acero en los Estados Unidos. Obviamente, la empresa SRC necesita acero y no podría funcionar sin acero. Entonces, resultó que en esos años, creo que fue justamente cuando fui a Nicaragua en 85, había un francotirador que estaba tirando a los choferes de los camiones llevando acero a la empresa. La empresa de Jack estaba en Missouri y las fábricas de acero están en Pennsylvania, ¿no? Entonces, y Jack, como gerente, pensó en diferentes opciones, no podía lograr una resolución. Entonces lo llevó a su jefe de división y dice, mire, este es el problema y yo como gerente no sé cómo vamos a resolver esto y podría quebrar la empresa. O sea que si no tenemos acero, no tenemos ingresos y tendríamos que despedir a la gente. Entonces el grupo de liderazgo salieron con algunas ideas. Uno dijo, mira, pero ¿qué pasa si enviamos el acero en buses escolares? Seguramente el francotirador no va a tirar a los choferes de buses escolares. Y después otro dijo, pues puede ser un riesgo, pero ¿qué tal si tenemos monjas conduciendo los buses escolares? Entonces eso es lo que decidieron. Ellos se vistieron como monjas y metieron el acero en buses escolares y lograron seguir con el trabajo. O sea que cosas inesperadas cuando consulte a la gente y quita el peso de la decisión de solamente el gerente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio solamente para romper el hielo, para implementar libros abiertos. Con la gente de su propia organización, quiero que se junten y hagan una lista de sus problemas principales, ¿no? O sea que un problema no puede empezar con falta de, ¿no? Es problemas de su organización, principales de su organización. Hago una lista y después lleguen a un acuerdo sobre cuál es el problema principal, consideren ustedes. Y cada persona explica por qué piensa que ese es su problema principal, ¿no? Entonces, tal vez sienten juntos con la gente de su organización para hacer este ejercicio. Y no vamos a compartir los resultados en el auditorio. Entonces, puede ser honesto entre ustedes, ¿no? Y la otra cosa es que realmente para una organización, obviamente los jefes, directores tendrían que ser parte de esto. Y ustedes a lo mejor no son directores. Pero para practicar la metodología, vamos a hacerlo para que ustedes puedan darse cuenta que no es una cosa de otro mundo. Es fácil. Sentarse, haga la lista, después cada uno argumenta para por qué esto debe ser la prioridad, lleguen a un consenso y eso es el primer paso.